Bueno, entonces este era uno de los temas del quiz de este grupo. Eh, bueno, el quiz tiene una duración de 60 minutos, bla, bla, bla. Eh, Listo, el primer punto. Los alfa que hacen el siguiente sistema no tenga solución, única solución, son, fíjense que eh, para este caso, esta ecuación se parece mucho a la primera, ¿sí? Si se dan cuenta, la última ecuación se parece mucho a la primera. Entonces, ustedes saben que si hay dos filas iguales, pues no tendría solución, única solución, y es lo que les están pidiendo. Es decir, si alfa más 2 es igual a 2 y si alfa menos uno es igual a menos uno, pues no habría única solución. Entonces, esa puede ser alguna manera de resolverlo. Otra manera puede ser simplemente calculándole el determinante, ¿sí? Si calculan el determinante, pues ahí se dan cuenta si tiene o no tiene solución. ¿Listo? En este específicamente creo que la solución era uno y menos 2. ¿Listo? Con uno y menos 2 ya no, no existe la solución para el sistema. ¿Vale? También lo podían hacer por Gauss, ¿no? Pero como les pedí específicamente que no tenga única solución, pues lo único que tenían que hacer era que el determinante diera cero. Y así pues no tenían que hacer tantos pasos por Gauss. No sé. Se me hacía más sencillo así, pero si lo hicieron por Gauss también está bien. Lo importante es que hayan encontrado el resultado, ¿vale? Listo. En el siguiente, sean A, B matrices cuadradas de tamaño n por n y alfa y el determinante A igual a 3 y el determinante B igual a un tercio. Ese D pues no tenía nada que ver. Eh, los determinantes, el valor de, el determinante de A por 3 por A por B a la menos uno es igual a. Entonces, como nos están diciendo que la matriz era de tamaño n por n, pues ya sabemos que el escalar sale elevado a la n, ¿cierto? Si fuera 3 sale elevado a la 3, si fuera 4 sale elevado a 4, pero como no sabíamos exactamente, pues sale elevado a la n. Entonces queda 3 a la n por el determinante a por a. El determinante a por a es igual al determinante a al cuadrado. Y ahí pueden separar el determinante a al cuadrado del determinante de b a la menos uno. El determinante a al cuadrado es 3 al cuadrado, ¿cierto? Y el determinante de b a la menos uno es un tercio. Pero como es a la menos uno es el inverso multiplicativo de eso, entonces quería 3. Entonces quería 3 a la 3 y 3 por 3 a la n. Entonces suman los exponentes y queda 3 a la n más 3. ¿Listo? En todos los temas era el mismo procedimiento para resolverlo. Solo que variaban los números y a veces a estaba al cuadrado, entonces tenía que sumar un exponente más y así sucesivamente, pero pues no había mucha dificultad en eso. De hecho, les fue bastante bien en este quiz en comparación con los anteriores. O con el anterior, sí, porque solo llevamos uno más. ¿Listo? Ahora eh, los x, y, z, tales que el determinante de esto es igual a cero. Pues dado que era un ejercicio de opción múltiple, tenían la opción de reemplazar, ¿no? Y mirar a ver qué pasaba. Pero pues lo más sencillo era factorizar ese determinante. Fíjense que pueden restar la primera fila a las otras dos, entonces queda y menos x y y al cuadrado menos x al cuadrado, y lo mismo para la última fila, pero con z, y ya solo tendrían que, o sea, si hacen eso, ahí ven mi cosita, ven el puntero, entonces aquí les quedarían ceros, ¿cierto? Aquí les quedarían ceros y aquí también les quedaría un cero. Entonces si les queda cero ahí,
Y aquí tienen y menos x y y al cuadrado menos x al cuadrado. Pueden factorizar lo que queda aquí como una diferencia de cuadrados. Y después pueden factorizar y menos x de la primera columna, de la primera fila, y z menos x de la segunda fila. Y después les queda, al calcular el determinante de eso que les queda, pues les queda z menos y, creo. Entonces esa era la solución. X igual a y, z igual a... O sea, con cualquiera variable fuera igual entre sí ya era suficiente. Pero ninguna de estas opciones aparece ahí en la opción múltiple. Entonces la respuesta era ninguna de las anteriores. ¿Listo? Y bueno, en este pues era fácil, era simplemente restarle lambda a la diagonal y calcular el determinante, ¿no? Al final daba ninguna de las anteriores. Se parecía un poquito al C, pero no era igual. Entonces daba igual era ninguna de las anteriores, ¿vale? Y el último, fíjense que podían hacer todo el proceso, podían encontrar los valores y los vectores propios y mirar cómo se iba dando. Pero fíjense que había un 1, 0, 0. ¿Eso qué significa? Que la opinión de esta persona nunca va a cambiar del 1 a 1. Nunca va a cambiar porque no toma en cuenta las opiniones de las demás. Pero las demás sí toman en cuenta la opinión de él. Esta indirectamente porque toma la opinión, la tercera toma en cuenta la opinión de la segunda y la segunda toma la opinión de la primera. Entonces indirectamente está recibiendo la opinión del primero. Entonces eso lo que iba a causar es que fuera aumentando su opinión y así sucesivamente hasta llegar a, al valor que tiene la primera. Es decir, el valor, el consenso va a ser 1, porque van a ir aumentando sus creencias porque el individuo 1 nunca las va a disminuir y va a seguirles pasando esa información a los demás. ¿Sí? Si calculan los valores propios, fíjense que ustedes lo que tienen que encontrar es que el determinante sea 0. Entonces, si tienen uno menos la primera fila con uno menos lambda 0, 0, pues claramente uno va a ser un valor propio porque si la primera fila es de ceros, pues el determinante es de ceros. Y para que uno menos lambda sea igual a 0, pues el lambda tiene que ser igual a 1. Entonces, uno siempre va a ser un valor propio de eso. Entonces ya sabían que si existía ese valor de consenso, podían mirar el vector propio para ese valor propio, pero pues que les iba a dar el vector propio les iba a dar eh, 1, 0, 0, creo, y ya con eso pues se dan cuenta que el valor de consenso va a ser 1. ¿Listo? O podían hacerlo con esta lógica que les estaba diciendo, pero listo, eso sería todo, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. ¿Usted va a dar las respuestas de los demás quizzes o solo va a utilizar este como ejemplo para todos? Sí, este como ejemplo porque la estructura es exactamente la misma en todos. Es un ejercicio de un sistema de ecuaciones, eh, uno de determinantes de esta manera, uno de determinantes de esta manera, uno Sí. de valores propios y el bono era parecido en todos los temas, entonces no. Profe, lo que pasa es que no sé cuál de los temas, pero es que lo he revisado como 5 veces y lo hice con el proceso que usted realiza el segundo punto y no está la respuesta. Creo que le falta un N. Sí, 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 eso pasó, entonces pues yo tuve en cuenta y ese Sí, punto confirmo. no, como tal, no lo pudieron tener mal, ¿sí me entienden? Entonces ese no se preocupen por ese punto para los que les tocó ese tema, ¿vale? Listo. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, correcto, lo que dice Cristian. Eh, bueno, ¿otra pregunta o podemos comenzar? Listo. Entonces, bueno, eh, la clase anterior quedamos en dominio, ¿cierto? Entonces, no, no he visto las diapositivas, en un momento las abro. Mm, Listo. Entonces, quedamos aquí en dominio, ¿cierto? Entonces, vamos a proseguir, vamos a mirar el rango de una función. Entonces, ¿qué es el rango de una función? O de un campo, pues, o particularmente una función que es un campo escalar. El rango, que se denota con im sub f, que también se le puede llamar imagen, por eso el im, es un subconjunto del conjunto de llegada, ¿sí? Es decir, para los campos escalares va a ser un subconjunto de los reales y corresponde al conjunto de valores que toma f. ¿Listo? Ya que estamos en un campo escalar, el conjunto de llegada al ser los reales, entonces, ¿por qué tipo de elementos estaría compuesto la imagen o el rango? Recuerden que el dominio estaba compuesto por vectores, ¿se acuerdan? Entonces eran los x, y que pertenecen a r al cuadrado, por ejemplo, o que pertenecen a r a la n. Entonces, ¿estos de qué estarían compuestos? El rango. No se les ocurre que... Ah, muy bien. Julia Andrea tiene la razón. Estaría compuesto de números, ¿cierto? Porque estamos tomando un subconjunto de los reales, es decir, un subconjunto de números. Entonces, el rango estaría compuesto por números, ¿vale? ¿Y cuáles números? Pues serían todos los números que al evaluar, eh, que hacen parte de los vectores del dominio evaluados en la función, es decir, todos los valores a los que llega efectivamente la función, ¿vale? Entonces, la clase anterior nosotros vimos unos ejemplos, vamos a mirar ahora el rango para esos ejemplos. ¿Listo? Encontrar el rango en funciones de una variable, digamos que era un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque en funciones de una variable es encontrar la función inversa, ¿cierto? Ustedes despejan, por ejemplo, si tienen y igual a x al cuadrado y quieren encontrar el rango, bueno, otro ejemplo, y igual a uno sobre x y quieren encontrar el rango, pues simplemente despejan x y miran el dominio de la función que les queda. Si se dan cuenta, el dominio de esta función no incluye el cero, entonces el rango sería los reales sin el cero, por ejemplo, ¿sí? Pero eh, el problema es que para las funciones de varias variables, por ejemplo, si es fx, y igual a x al cuadrado más y al cuadrado, pues ustedes no pueden hacer lo mismo porque no pueden simplemente despejar x al cuadrado más y al cuadrado, o no pueden despejar una sola variable que sería la idea.
Entonces no se puede encontrar el rango de esa manera que acostumbramos. Toca encontrarlo, digamos que más analíticamente, mirar caso por caso y mirar según cómo se comporta la función, pues sería el rango. Por ejemplo, eh, si tienen esta función, ¿listo? Ustedes van mirando los rangos de las partes que tienen las funciones y van mirando si eso afecta en algo el rango de la otra parte. Por ejemplo, si tienen x al cuadrado, ¿qué valores puede tomar x al cuadrado? Exacto. Puede tomar valores reales positivos, ¿cierto? No solo los reales, sino solo reales positivos. Entonces ya saben que el rango va a depender del signo de esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque el signo de x al cuadrado no va a afectar en nada lo que pase. Listo. ¿Qué valores puede tomar? Entonces ahora miremos esta parte de aquí. ¿Qué valores puede tomar 3 por x, y? Todos los reales, ¿cierto? Entonces, básicamente, pues lo que tenemos es que está elevado a la z, digamos, que es la multiplicación de x por y. Y como z puede valer cualquier cosa, entonces es como si simplemente tuviéramos una exponencial normal, ¿cierto? ¿Qué valores puede tomar la exponencial? No, 0 a infinito no. Bueno, 0, o sea, puede tomar los valores de 0 a infinito, ¿sí? Pero pues 0 con el intervalo abierto, ¿no? Es decir, nunca va a ser 0, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es que esta función va de 0 a infinito y se está multiplicando por una que va de 0 a infinito. Es decir, ambas son mayores que 0 siempre. Si multiplicamos dos cosas que son mayores que 0, van a ser mayores o iguales que 0. Es decir, esa función solo puede tomar valores positivos, ¿sí? Y la pregunta que viene es, ¿puede tomar valor 0? Esa es la única duda que tendríamos para determinar el rango. ¿Puede tomar valores ¿Puede tomar el valor 0? Sí, ¿cierto? Porque si x al cuadrado es igual a 0, es decir, con x igual a 0, pues la función vale 0, ¿cierto? Entonces ya tendríamos el rango de la función. Entonces, usamos la notación que tenemos aquí. Entonces es IM de f es igual a el conjunto de los, eh, podemos llamarlos z, que pertenecen a los reales, tal que z es mayor o igual que 0. ¿Listo? Y ese sería el rango de la función. También pueden escribirlo así. Profe, ¿no se cuentan bien los negativos? No, no entiendo. No, porque es que no hay manera de que eso dé negativo. Para que esto dé negativo, si este siempre va a tomar valores positivos, la única manera de que esta función dé negativa
es que se multiplique por otro número que sea negativo, porque esto es positivo. Y la única manera de obtener negativo es multiplicando un positivo por un negativo o un negativo por un positivo. Pero esto siempre va a ser mayor que cero. Y la exponencial también siempre va a ser mayor que cero. Entonces no hay manera de que tome valores negativos la función. ¿Sí? Pero ¿por qué, profe? O sea, no sé, digamos, -1 a la 2 no da 1. Eso es positivo, ¿no? O sea, no capto. Menos uno a la Estamos hablando de la imagen, no del dominio. El dominio, creo que en incluso la clase anterior vimos que el dominio para esta función, mírenlo, aquí está, son todos los reales al cuadrado. Es decir, la función le puede entrar como x y como y cualquier valor. Ahora estamos hablando de lo que sale. Lo que sale siempre va a ser un número positivo. ¿Sí? No Ah, estamos listo, profe. Ya, ya, gracias. listo. Listo, no estamos, para que quede claro, el rango o la imagen es lo que sale de la función, el resultado que obtenemos, ¿sí? No lo que entra. De hecho, en esta vimos que lo que entra del dominio cualquier par de vectores cualquier par de números puede entrar en la función, ¿listo? Bueno, eh, también miramos esta, ¿listo? Entonces, bueno, es claro que esto siempre va a tomar valores negativos, y esto también, porque son funciones o números elevados al cuadrado multiplicados por un menos, ¿cierto? Entonces, como vimos anteriormente, nuestro dominio no incluía los casos donde eso era mayor mayor que la suma de esto era mayor que 25, cambiándole el signo, o menor que -25. Entonces, ¿qué posibles valores puede tomar la función? Pues nosotros, si recordamos el logaritmo natural, se comporta de esta manera, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que este es el logaritmo natural de 25 menos algo. Entonces, fíjense que nunca va a poder pasar del logaritmo natural de 25, ¿cierto? Siempre ese es el valor máximo que va a tomar, porque la función solo puede ir retrocediendo hasta ese valor, ¿sí? Es decir, eh, si x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado van aumentando, el valor tope a donde van a llegar va a ser en el que, o bueno, si van aumentando, 25 va a ir disminuyendo, porque son cosas negativas. Entonces, si van aumentando, van a llegar al valor mínimo y pues eso no nos interesa, ¿sí? Pero si van disminuyendo, el valor máximo que podría tomar la función es logaritmo natural de 25. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el rango de esa función? Infinito, ¿no, profe? Todos los reales, No, ¿no? no. Fíjense lo que pasa. ¿Hay alguna manera de que yo obtenga de esta función logaritmo natural de 26? ¿Para qué valores de x cuadrado, y al cuadrado y z al cuadrado podría obtener eso? No hay, ¿cierto? Lo que haría es Entonces esto. sería Sí, como de menos infinito a 25 abierto, profe. exactamente. A 25 cerrado.
porque al logaritmo natural de 25, ¿no? No a 25. ¿Por qué? Porque al logaritmo natural de 25 sí podemos llegar. Si x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado valen cero, pues podemos llegar al logaritmo natural de 25. Correcto. Entonces ese sería el rango en este caso. Entonces la imagen de f sería igual a... ¿Listo? Y esa sería la imagen de esta función. ¿Vale? Entonces, como les digo, en el rango, por no poder sacar la función inversa, pues es mucho más difícil encontrarlo. Depende de cada caso. Y depende de cómo se comporte la forma funcional que estén mirando. En este caso, el logaritmo natural, sabemos que no puede tomar valores menores que cero, entonces sabríamos que estaría limitado hasta cuando x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado sean igual a cero para seguir creciendo. ¿Listo? Vale. Listo. Entonces, bueno, eso sería todo en cuanto a rango. Pues, o sea, ya pueden mirar muchos casos y ahí tratar de determinarlo, pero pues depende del caso. ¿Listo? Entonces, en el taller hay varios ejercicios de esos. Si ven que no encuentran cómo solucionar alguno, pues me pueden escribir. Pero digamos que como este es de mirar el caso específico, pues es como complicado, ¿vale? Listo. Entonces continuemos. Eh, entonces la gráfica de una función es la combinación de esas dos cosas, del dominio y del rango. Son todos los x, f de x tal que x pertenece al dominio de f y x es y f de x es la imagen de ese x. ¿Listo? Ustedes saben que la gráfica la componen tanto el dominio como el rango, es decir, son la combinación de las dos cosas. Ah, bueno, algo importante. En esta definición que estoy usando, x, ¿qué es? Sabiendo que x pertenece al dominio de f, ¿qué es x entonces? Es decir, ¿qué tipo de elemento es? Sí, hace parte del dominio, pero ¿qué es un x? Un vector, ¿sí? No se les olvide que en estas definiciones estamos tomando a x como un vector porque partimos de un elemento de Rn. Entonces x pertenece al dominio de f, dominio de f es un subconjunto de Rn, entonces x tiene que ser un vector de dimensión n. ¿Listo? No se les olvide eso, ¿vale? Y listo, entonces la gráfica sería esa. ¿Qué pasa? Pues que es difícil y no nos interesa, la verdad, mucho graficar en más de una dimensión, ¿sí? Por lo general es bien complicado y, y no, digamos que uno puede deducir las cosas sin necesidad de graficar. De hecho, es posible graficar hasta funciones de tres variables, pero no más de eso no se puede. Entonces, eh, pues a partir de tres variables, pues ya no tiene sentido. Entonces lo que hacemos es pasar directamente a hacer el análisis sin graficar. Entonces no vamos a hablar de los gráficos de las funciones, ¿listo? Lo que sí vamos a hablar es de las curvas de nivel, ¿listo?
Hoy vamos a ver las definiciones de curva de nivel y la próxima clase vamos a mirar ejemplos. ¿Listo? Entonces, primero miramos la definición de conjunto de nivel, que es a nivel general. Entonces, si partimos de una función de Rn a R, el conjunto de nivel K, con K perteneciendo a los reales, se define como f sub K y es igual a los X que pertenecen a tal que f de X es igual a K. Es decir, fijamos el valor de la función en K. ¿Sí? Eh, y si la función es de dos variables, se denomina curva de nivel, y si es de tres variables, se denomina superficie de nivel. ¿Listo? Entonces, fíjense que si la función es de dos variables, lo que haríamos sería, al fijar el nivel de la función en un valor k, donde k es un real, k es un número, ¿sí? O sea, k no es una constante desconocida, sino un número en el que estamos fijando la función. Por ejemplo, si estamos mirando la función f de x, y igual a x más y, y la fijamos en algún k, por ejemplo, k igual a 2, entonces lo que estamos encontrando es cuando f de x, y es igual a 2. Y al fijarlo de esa manera, lo que hacemos es encontrar esto, f de x, que es x más y, lo ponemos como x más y igual a 2. Fijamos el valor de la función en igual a 2. Y así podemos transformar la función de dos variables en una de una sola variable, que igual a 2 menos x. Y ya sabemos que para cualquier elemento en esta función, su valor evaluado aquí va a ser igual a 2. Es decir, ¿qué vector me cumple eso? Por ejemplo, si x es igual a 0 y y igual a 2, si lo evaluamos en esta función, pues nos va a dar igual a 2. Entonces lo que hacemos aquí es encontrar una curva que me fija el valor de la función en un número dado. ¿Listo? Eso lo vamos a ver con más calma la próxima clase. Vamos a ver varios ejemplos y vamos a ver las funciones mínimo y máximo y ese tipo de funciones que son importantes en la teoría económica. ¿Listo? Vale. Eh, pero entonces esta es la definición. Se pueden sacar conjuntos de nivel para funciones de cualquier tamaño, que serían simplemente fijar la función en un valor, ¿sí? Pero para conjuntos de nivel en n igual a 2, pues es muy útil porque podemos sacar esas curvas de nivel y graficarlas, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? Obviamente, sabiendo que todavía no hemos hecho no hemos graficado curvas de nivel, que lo vamos a hacer la próxima clase. Ok, entonces continuamos. Entonces vamos a hablar de funciones afines y lineales. Entonces, ¿qué es una función afín? Una función afín es una función que va de Rn en R y que es un polinomio de grado 1. Entonces, lo que tendríamos es que es a1 por x1 más a2 por x2 más a3 por x3, así sucesivamente hasta an por xn, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si b, ese b, que sería el factor constante en esa función, es igual a 0, ya no se llama una función afín, sino se llama una función lineal. ¿Listo? Eso es una función afín. Entonces, por ejemplo, no sé si aquí tengo ejemplos. Ah, sí. Aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, la primera función sería afín o lineal.
Listo, Camilo dice que es lineal. Bueno, sí, sí es lineal porque b es igual a cero, ¿cierto? El factor constante, que no depende de ninguna de las variables, es igual a cero. Fíjense que A1, para esa función, A1, que es el factor que acompaña a X, es igual a 5, y A2, que es el factor que acompaña a Y, es igual a cero. Pero pues nosotros no nos dijeron nada sobre que todos los A tenían que ser positivos. Entonces, no importa si hay algún A que sea menor que cero. ¿Listo? O igual a cero. Listo. La siguiente función sería, no, esa también sería lineal. Fíjense que en este caso estamos con tres variables, no con dos. Entonces, A1 es el que acompaña a X, que sería 5. A2 es el que acompaña a Y, que sería 6. Y A3 sería el que acompaña a Z, que sería 1. ¿Sí? Estamos en esta, ¿no? En la segunda, ¿vale? Entonces sería una función lineal. ¿Listo? La siguiente sí sería lo que Camilo está diciendo. Sería una función afín dependiendo del valor que tome Z. Fíjense que la tercera función, solo está evaluada en X y Y, no en Z. Entonces Z ahí es una constante, no es una variable porque no está dentro de las variables de la función, ¿cierto? Entonces ahí sí dependeríamos si Z es igual a cero para decir que es lineal, o si es mayor que cero para decir que es afín, ¿vale? Eh, la cuarta función sería lineal o afín, o no sería ninguna. Porque fíjense que para que sea así, tiene que ser tiene que ser polinómica de grado 1. Ninguna, creo que dicen. Lineal, dice Camilo. En realidad sí sería lineal, ¿cierto? Porque si nosotros desarrollamos esa función, podemos ver que eso mismo es igual a x al cuadrado sobre x, que da x, más x sobre y, x por y sobre x, que da y. Entonces sería lineal, si se simplifica, y A1 sería X y A2 sería, digo, A1 sería 1 y A2 sería 1 también, ¿cierto? Y la última, ¿de qué tipo sería? Correcto, sería afín, ¿cierto? Porque B sería igual a 2 en este caso, que no es igual a cero, ¿vale? Entonces, eso es todo en cuanto a funciones afines y lineales. Es bueno que tengan este concepto en cuenta porque a veces se usa en algunas de las micros, creo que micros se habla de transformaciones lineales y transformaciones afines, también en micro 3 creo. Entonces, como para que tengan ese concepto, ¿sí? Pero el análisis de estas funciones no va mucho más allá de eso, ¿vale? Entonces, eso sería todo en cuanto a funciones lineales y afines. Ahora vamos a hablar de las formas cuadráticas. Entonces, una forma cuadrática es una función que está compuesta únicamente por polinomios de grado 2. Es decir, pueden ser una de las variables elevado al cuadrado o la combinación de la multiplicación entre un par de variables. Por ejemplo, eh, x por y por z. El grado de ese monomio es de grado 2. Y todos los monomios tienen que ser de grado 2 para que sea un polinomio de grado 2. ¿Listo?
Entonces, por ejemplo, miremos algunos ejemplos de funciones cuadráticas, de formas cuadráticas. Entonces, esta es una forma cuadrática. ¿Listo? Entonces, fíjense que tenemos una de las variables elevado al cuadrado sumándole otra variable elevado al cuadrado. Esto también es una forma cuadrática. ¿Por qué? Porque el grado de este monomio es 2 y el grado de este monomio es la suma de los grados de estos dos. Estos dos son de grado 1, 1 más 1 sería 2. Entonces, esto es un polinomio de grado 2. ¿Listo? Esto no es una forma cuadrática, ¿vale? Para que sea una forma cuadrática, todos los monomios tienen que ser de grado 2 y este de aquí es de grado 0. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, no las funciones que son de grado 2, pero que tienen una constante, no son formas cuadráticas. ¿Listo? Profe, una pregunta, pero digamos, uno no puede expresar como el 2 como, no sé, como 1.40 y algo a la 2. Sí, claro, pero es que no es que, o sea, esto sigue sin ser una forma cuadrática, con esto siendo un 2, porque para que un polinomio sea de grado 2, todos sus monomios tienen que ser de grado 2. ¿Y que es un monomio? En un monomio el grado lo da el exponente que acompaña a la variable, no a una constante. Y esto es una constante, entonces esto sigue siendo de grado 0 porque esto es como si estuviera multiplicado por x a la 0, porque x a la 0 es 1. Entonces esto es de grado 0, ¿sí? Entonces no importa el valor de la constante, si es una constante, pues no es una forma cuadrática. ¿Listo? Vale. Entonces, pues las formas cuadráticas en una variable solo pueden tomar una forma. ¿Qué forma toman las formas cuadráticas en una sola variable? O sea, ¿cómo se vería una forma cuadrática en una función así? F de x. Escríbanlo en el chat, porque no es muy largo. ¿No se les ocurre qué forma podrían tomar las formas cuadráticas en una sola variable? Bueno, Camilo está cerca. Sí tendrían x al cuadrado, pero la forma general de hacerlo sería con una a. ¿Sí? Estas también pueden tener aquí un 2, pueden tener aquí un 4 y siguen siendo formas cuadráticas. Lo importante es que las variables sean de grado 2, ¿cierto? Entonces, las formas cuadráticas serían a por x al cuadrado, donde a puede ser cualquier número, ¿listo? Incluyendo un número negativo, que sería el caso que está diciendo Camilo, que sería menos x al cuadrado, o puede tomar también valores positivos, o puede tomar cero. Por ejemplo, el cero también es una forma cuadrática. ¿Listo? Vale. La definición que vimos de forma cuadrática aquí, si ustedes se fijan,
es exactamente eso, ¿sí? Le damos, cogemos las variables y las multiplicamos una a una por las demás y por un AJ, ¿listo? Y dependiendo de ese valor AJ, pues va a quedar la forma. Fíjense que eso siempre nos va a dar de grado 2. Si multiplicamos a x y por xj, pues al final nos va a dar de grado 2, ¿cierto? Se van a estar multiplicando pares de variables. Y el número que va a acompañar a esa variable va a ser el AJ, ¿vale? Y ahí va, o sea, con esta fórmula ahí tenemos resumidas cualquier par de formas cuadráticas. ¿Listo? Pero bueno, igual la definición es tan importante porque las formas cuadráticas por lo general no se trabajan sobre la definición, sino sobre pues el caso que se esté mirando. Entonces, tampoco es que sea muy importante que se aprendan esta definición o la fórmula de, de las formas cuadráticas, ¿vale? Entonces aquí tenemos otros ejemplos. Si se fijan, pues ahí todas son formas cuadráticas. La primera es una forma cuadrática en 3 dimensiones donde los a's que acompañan tanto a y al cuadrado como z al cuadrado como a xy como a xz como a yz, todos son cero. La única constante que es distinta a cero es la que acompaña a x al cuadrado que sería igual a 1. ¿Listo? En la Profe, una siguiente, pregunta. Ah, bueno, sí, sí, no, sí. es del tercero, pero pues ahorita cuando Ah, siga el tercero. listo, ya miramos. En la siguiente, la constante que acompaña a x al cuadrado es 1, la que acompaña a xy sería 4 y la que acompaña a y al cuadrado sería 1. Y en la tercera, que era el que iba a preguntar Manuel, pues ahí nos damos cuenta que no es una forma cuadrática, ¿cierto? Porque el segundo monomio sería de grado 3, no de grado 2. Entonces esa no sería una forma cuadrática, ¿vale? Supongo que esa era la pregunta que iba a hacer. Sí, sí, era eso. Ah, vale. Pues es que las formas cuadráticas son, digamos, para 3 dimensiones, son de esta manera. Creo que esas serían todas. XY, XZ, YZ. Sí, esas son todas. ¿Listo? Pero en la que teníamos ahí, todos los A, excepto el 1, eran iguales a 0. ¿Sí? Todos los A sub I, excepto con I igual a 1, eran iguales a 0. Pero eso sigue cumpliendo la definición de ser una forma cuadrática. Es decir, esto sigue siendo una forma cuadrática. ¿Vale? Entonces, por eso la primera que teníamos ahí es una forma cuadrática. ¿Listo? Vale. Entonces vamos a hablar por un momento de las formas cuadráticas en una sola variable. Que vimos que tenían la forma así.
donde A puede ser algún real, ¿cierto? ¿Qué valores puede tomar esta función? ¿Cuál es el rango de la función? No, no son todos los reales. El valor de la función depende del signo de A, ¿no? Depende del signo de A. Si A es mayor que cero, pues el rango serían ¿cierto? Eh, son los mayores o iguales que cero. Si A es menor que cero, pues la imagen serían los reales, pero los negativos, ¿vale? Entonces, dependiendo del valor de A, podemos determinar si la forma cuadrática toma solo reales positivos y el cero o solo reales negativos y el cero. Entonces, eso depende del valor de A, ¿cierto? Si A es mayor que cero o si A es menor que cero. Entonces, eh, así podemos llamar a la forma cuadrática una forma cuadrática definida positiva o definida negativa, dependiendo de si A es mayor que cero o si A es menor que cero. Y la pregunta es si podemos hacer eso para una dimensión más grande. Podemos hacerlo una, para el caso donde no sea f de x, sino por ejemplo f de x, y. Por ejemplo, si tenemos esto siempre va a tomar valores positivos, siempre va a tomar valores negativos o no sabemos, o puede tomar ambos, positivos y negativos. Fíjense, fíjense que depende. Bueno, en las formas cuadráticas generales depende. Pero aquí, en este caso específico, nosotros nos podemos dar cuenta de que en realidad esto solo puede tomar valores positivos. A pesar de que este factor de aquí sí puede tomar valores negativos, ¿cierto? Porque ese es 2 por xy, pues x puede ser negativo y puede ser positivo, y esto sí podría ser menor que cero. O sea, 2xy puede ser menor o igual que cero. En cambio, x al cuadrado y y al cuadrado son mayores que cero siempre, mayores o iguales que cero siempre. Entonces depende de si ese factor negativo es lo suficientemente pesado para contrarrestar a los dos positivos que se tienen ahí. ¿Vale? Por ejemplo, si x es igual a -1 y y es igual a 1, esto sería -1, o sea, si lo reemplazamos en la función, esto sería -1 al cuadrado más 2 por -1 por 1 más 1 al cuadrado. Y esto daría 1 más 1 menos 2, y esto sería igual a 0. Entonces, como vemos, o sea, no es tan obvio
que esto solo pueda tomar valores positivos o solo pueda tomar valores negativos por este factor que está aquí. Este factor aquí, pues, complica las cosas, ¿cierto? Pero fíjense que para este caso en específico, nosotros podemos factorizar, porque ¿esto qué es? Es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es un binomio cuadrado perfecto. Entonces esto es igual a x más y al cuadrado. ¿Sí? Clara la factorización, porque pues algunas personas se podrían perder en eso. ¿Clara la factorización? Listo. Entonces, pues simplemente factorizamos esa expresión que teníamos ahí. ¿Y qué tenemos? Llegamos a que esto es igual a x más y, todo eso elevado al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si tenemos algo elevado al cuadrado, ese algo siempre va a ser mayor o igual que cero. Entonces, esto siempre va a ser mayor o igual que cero y por tanto, esto siempre va a ser mayor o igual que cero. ¿Listo? Pero entonces, podemos hacer eso para cualquier función. Podemos encontrar si es definida positiva o definida negativa para cualquier función. Pues miremos este otro ejemplo. Ahí podríamos hacer algo para mirar si si siempre toma valores positivos o si siempre toma valores negativos. Ahí podemos hacer la misma factorización, ¿no? Correcto. Si hacemos la factorización, esto nos quedaría x menos y elevado al cuadrado. Y lo mismo, cualquier cosa elevada al cuadrado va a ser mayor o igual que cero. Entonces, este caso también va a ser mayor o igual que cero. Entonces, podríamos pensar, bueno, entonces lo podemos hacer para cualquier función. Pues en realidad no, porque si, digamos, tenemos esta de aquí, ¿eso es una forma cuadrática? No. Bueno, listo. Era para ver si estaban atentos con esto. En realidad la que queremos mirar es esta. Esta de aquí, ¿es una forma cuadrática? Esa. Ya así quitando ese al cuadrado. Sí, cierto. Es un monomio de grados, es una forma cuadrática. Ahora, ¿puede tomar valores negativos? No, ahí no hay ningún depende. O sea, puede tomarlos. Por ejemplo, si x es igual a 1 y y es igual a -1, los toma. Entonces sí puede tomarlos. ¿Sí? Porque, o sea, si estoy preguntando si pueden tomarlos, tienen que encontrar un valor que lo pueda tomar. Porque la pregunta es si puede, no es si siempre son negativos. ¿Puede tomar también valores positivos? Puede tomar valores de ambos tipos. Porque el grado es la suma de los exponentes que estén ahí. X es igual a x a la 1 y y es igual a y a la 1. Y 1 más 1 es 2, entonces es de grado 2, ¿vale? Cada monomio, así se saca el grado de cada monomio. No, no importa que sean diferentes variables. ¿Listo? Vale. ¿Listo? Entonces, esto puede tomar tanto valores positivos como valores negativos. Entonces, eh, de aquí surge la clasificación que le damos a las formas cuadráticas. Entonces, nosotros clasificamos a las formas cuadráticas de esta manera. Fíjense que en este caso no es que estemos trabajando con formas cuadráticas en una sola variable, sino que x es
un vector, porque estamos trabajando en Rn y X pertenece a Rn. ¿Listo? Ahí hay un pequeño error. Aquí está. Bueno, no sé cómo hacerlo, pero aquí es A. ¿Listo? Aquí es A en lugar de esa C. ¿Vale? Entonces, una función es definida positiva si la función solo toma valores mayores que cero para, fíjense que estamos diciendo que para todo vector distinto al vector de ceros. Es decir, cualquier forma cuadrática puede tomar valor cero, ¿cierto? Por ejemplo, estas que vimos aquí atrás. La primera, ¿para qué valores de x, y y z puede tomar valor cero? Para cualquier x igual a cero, pero fíjense que y y z pueden ser cualquier número e igual va a ser de valor cero. Es decir, para cualquier vector que sea de esta manera, en esa que estamos mirando, esta forma cuadrática va a tomar valor cero. ¿Sí? Esta que tenemos aquí, ¿para qué valor seguro va a tomar, para qué vector seguro va a tomar valor cero? Sí, ese es un caso para cuando x es igual a y, pero digamos, ¿cuál es el caso más obvio? Donde va a tomar valor igual a cero. Exacto. El caso más obvio donde cualquier forma cuadrática. Fíjense que a las formas cuadráticas no tener constantes, si todas sus variables son iguales a cero, va a tomar valor cero. Entonces eso siempre es fijo. Una forma cuadrática siempre tiene ese caso. Donde todas sus variables son iguales a cero, el valor de la forma cuadrática es igual a cero. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es diferenciar entre las definidas positivas y las semidefinidas positivas. Las definidas positivas siempre toma valores mayores que cero, es decir, no toma el cero excepto cuando x es igual a cero. Es decir, cuando es un vector de ceros. ¿Listo? Es semidefinida positiva si x es mayor o igual que cero para todo x, incluyendo obviamente el vector cero, porque pues en ese da cero y cero es mayor o igual que cero. ¿Vale? Y es definida negativa si fx es menor que cero para todo x distinto de cero. O semidefinida negativa si fx es menor o igual que cero para todo x que pertenece a la función. Y es indefinida, como esta que vimos acá. Esta de aquí sería indefinida. ¿Por qué? Porque es indefinida cuando puede tomar valores, puede tomar cero o puede tomar menor que cero. Existen las dos posibilidades. ¿Listo? No se les olvide ahí que x y y son vectores en este caso. No es que sean la variable x y la variable y, sino que son vectores. Ahí lo aclaré diciendo que x y y pertenecen a Rn. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Listo. ¿Alguna pregunta sobre la definición de formas cuadráticas? O sea, si es definida positiva o definida negativa, semidefinida. Profe, pues es más allá de la definición, es ese símbolo que se usa ahí digamos que en el texto dice, sea F, dos puntos, el signo que sigue, ¿qué significa? ¿Pertenece, no? No, no, no. Ese, yo lo dije.
Esa es una A, solo que ahí fue un error mío y puse una C, pero es una A porque es para que coincida con las A's que están debajo. ¿Listo? Ok, ok. Listo. Entonces, miremos las formas cuadráticas que calculamos hasta el momento y miremos si podemos decir si son definidas positivas o definidas negativas, o semidefinidas positivas o semidefinidas negativas o indefinidas. Listo. Esta de aquí, la primera, ¿de qué tipo sería? Bueno, primero, ¿sería positiva o negativa o indefinida? Ya miramos si es semi o definida, pero ¿sería de alguna de esas dos, positiva o negativa? Sería positiva, ¿cierto? Ahora, ¿sería semidefinida o definida? No se les olvide que esto se factorizaba así. Sería semi, ¿cierto? Porque, bueno, claramente si x y y son iguales a cero, pues da cero. Pero, por ejemplo, si x es igual a -1 y y es igual a uno, también daría cero. Es decir, existen otros vectores distintos al vector de cero, tal que la forma da igual a cero. Por tanto, sería semidefinida positiva. ¿Listo? Esta que tenemos aquí abajo sería definida positiva, ¿sería negativa o positiva primero? O indefinida. Esta de acá. Sería positiva, ¿cierto? Y la factorización, pues igual es x menos y al cuadrado, ¿cierto? ¿Eso qué nos dice? Pues que la forma cuadrática, pues sería sería semidefinida, porque pues podemos encontrar valores distintos a 0, 0, tal que la forma cuadrática de igual a cero. Entonces sería semidefinida positiva. Esta que tenemos ahí abajo, ¿de qué tipo sería? Yo ya lo dije ahorita. Sería Indefinido. correcto, sería indefinida, ¿vale? Esta de aquí sería indefinida, ¿cierto? Podemos mirar con valores para mirar que en algunos casos puede ser positivos y en otro caso puede ser negativos, o podemos factorizarla. Esto es una diferencia de cuadrados, entonces se factoriza como x menos y por x más y, ¿cierto? Y si se fijan, eh, si x y y son positivos y y es mayor que x, pues esto va a dar negativo. ¿Por qué? Por ejemplo, x igual a 1 y y igual a 2. Esto va a ser 1 menos 2 por 1 más 2. Entonces esto va a ser igual a -3, ¿cierto? Entonces ahí toma un valor negativo, ¿cierto? Pero si ambos, por ejemplo, si tomamos x mayor que y, por ejemplo, x igual a 2 y y igual a 1, da 2 menos 1 por 1 más 2, ¿cierto? Esto sería igual a 3 positivo. Entonces, en unos casos toma valores negativos y en otros casos toma valores positivos. Por tanto, la forma es indefinida, ¿cierto? Eh, ¿Listo? Y, por ejemplo, esta de aquí.
Definida Sería, negativa. Manuel, ¿puedes repetirlo, por favor? Definida negativa. Correcto. Esa forma sería definida negativa. Negativa es claro, porque es x al cuadrado por menos algo, da siempre negativo, y se le resta algo también negativo, siempre va a ser negativo. ¿Listo? Y la única manera de que eso nos dé cero es si x y y son cero, porque si uno es cero y el otro no, pues eh, va a dar el que no sea cero. Y no hay manera de que se resten para que dé cero porque ambas siempre son negativas, entonces siempre van a ir disminuyendo, no hay maneras que se contrarresten la una con la otra. Entonces esa forma cuadrática sería definida negativa. ¿Listo? Ahora, fíjense en esta otra. ¿Esa qué sería? Sería negativa, ¿cierto? Sí, sería negativa porque esa no hay manera de que tome valores positivos, ¿cierto? Pero sería definida o semidefinida. No se les olvide que esta de aquí era definida positiva, definida negativa. Esta sería semidefinida negativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solo toma valores negativos, entonces es negativa, pero aparte del vector 0,0,0, donde la función daría igual a cero, hay otros vectores en los que se cumple lo mismo. ¿Alguno puede darme un ejemplo de un vector donde de cero distinto al vector de 0, 0, 0? Correcto. Ahí Camilo dio un ejemplo perfecto. 0, 0, 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos es que x y y sean ceros, pero pues z puede ser cualquier número. Entonces hay vectores distintos al vector de ceros, tal que la forma cuadrática de valores iguales a cero. Entonces, por tanto, la función es semidefinida. ¿Listo? Por una pregunta, pero digamos, ahí Z no está, porque digamos que su A, por decirlo de alguna manera, es cero, ¿verdad? Correcto. Pero digamos, si se llegara a colocar una diferente de cero para Z, ese Z sería Z al cuadrado. Sí. O podría también aparecer como x por z. Sería otra manera de que apareciera z dentro de la forma. Ok. ¿Sí? Pero pues lo importante es que, en este caso, es que el hecho de que la función esté evaluada en tres variables, pero solo haya dos interactuando, pues hace que inmediatamente no pueda ser ni definida positiva ni definida negativa. Puede ser o semidefinida positiva o semidefinida negativa o indefinida, pero no puede ser definida totalmente. ¿Listo? Bueno, entonces hasta el momento hemos determinado si una función es semidefinida positiva o semidefinida negativa o definida positiva o definida negativa o indefinida, basándonos únicamente en, en, pues, en análisis. Miramos la forma y tratamos de factorizarla, tratamos de ver qué valores puede tomar y así. Pero pues la idea es encontrar un método que nos arroje si las definiciones de las funciones de manera más sencilla. Entonces, fíjense que las formas cuadráticas de dos variables se pueden factorizar de la siguiente manera. Miren, tenemos eh, esta forma cuadrática donde lo que acompaña a x al cuadrado es a, lo que acompaña a xy es b y lo que acompaña a y al cuadrado es c. Fíjense que ahí están incluidas todas las formas cuadráticas.
O sea, todas tienen esa forma, no hay una que, o sea, las de dos variables, no hay ninguna que no se pueda incluir ahí. Todas son de esa manera, ¿cierto? Por ejemplo, en esta que estábamos viendo aquí, A sería -1, B sería 0 y C sería -1, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí tenemos todas las formas cuadráticas. Fíjense que podemos simplemente dividir en dos X y Y, nos queda B medios, y podemos factorizar de eso X y de lo otro podemos factorizar Y, o sea, podemos factorizar de aquí X y de aquí Y, ¿cierto? Si lo hacemos, nos queda un factor común, no un factor común, sino pues podemos representarlo como la multiplicación de dos vectores, ¿sí? Si multiplicamos un vector con AX más BY y otro con CY más, con su primer elemento AX más B medios de y su segundo elemento CY por B medios de X por X y Y, pues vamos a obtener eso que teníamos ahí arriba, ¿sí? Porque es el primero, fíjense, es el primer elemento por el primer elemento, entonces sería esto de aquí, y el segundo elemento por el segundo elemento, entonces sería esto de aquí arriba, ¿cierto? Pero fíjense que si factorizamos ahora el vector X y Y, pues podríamos hacerlo de esta manera, es decir, podríamos factorizar un vector, la matriz con los coeficientes y otro vector. Esto es de tamaño 1 por 2. Multiplicado por una 2 por 2 daría, vamos a hacerlo, vamos a escribirlo acá. Tenemos que la factorizamos así, X por A por X transpuesta. Este es de tamaño 1 por 2, este es de tamaño 2 por 2 y este es de tamaño 2 por 1, ¿cierto? Esto es de 1 por 2. Esta quedaría entonces, X por A sería de tamaño 1 por 2. Y X transpuesta es de tamaño 2 por 1. Entonces esto quedaría igual a, esto sería de tamaño 1 por 1. Es decir, lo que estamos obteniendo luego de hacer todas estas operaciones es una sola fórmula, que sería pues la que teníamos aquí originalmente. Ustedes lo pueden comprobar haciendo las multiplicaciones de esos vectores por esas matrices, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué es importante eso? Es importante porque volvimos a ese problema que teníamos, un problema matricial, ¿vale? Donde separamos a las variables de los coeficientes que las acompañan, ¿sí? Fíjense que ahora tenemos por aparte las variables X y Y de los coeficientes que son A, B y C. Y tenemos a B repartido en el elemento 1, 2 y el elemento 2, 1. ¿Vale? Fíjense que esa representación no es única. Podríamos obtener el mismo resultado si en vez de tener AB repartido, por ejemplo, tuviéramos solo AB arriba y un 0 abajo. Tendríamos, al hacer la operación, llegaríamos exactamente a la misma expresión que teníamos al comienzo. Pero a nosotros nos interesa esta representación porque en esta A es simétrica. Fíjense que la matriz A, en este caso, es una matriz simétrica, ¿cierto? Esta representación se puede extender a formas cuadráticas de tamaño Rn, ¿sí? Miremos cómo se verían. Una forma cuadrática de tamaño Rn sería aquí. Este es el vector columna, vector fila, digo. Entonces sería de tamaño Rn, entonces aquí tendríamos un vector de x1, x2, hasta xn. Aquí tendríamos la matriz, que sería A1, 1, que sería el elemento que acompaña a la variable 1 al multiplicarse por sí misma. A medios
de 1, 2, que sería lo que acompaña a la variable 1 al multiplicarse por la variable 2, pero partido por la mitad para que sea simétrica, a medios de 1, 3, así sucesivamente. Y en la diagonal tendríamos a 2, 2, a 3, 3, hasta el elemento a n, n. ¿Listo? Entonces, así podríamos representar a una forma cuadrática. Por ejemplo, si la forma cuadrática que tenemos es esta, ¿cuál sería la representación? Bueno, les doy un momento más para que traten de escribirla, aunque hay una manera de escribirla sin tener que escribir toda la matriz, ¿no? Lo importante es que me digan cuál es esta matriz, ¿no? Sabemos que el vector de variables va a ser x, y, z y x, y, z. Lo importante, lo que quiero es la matriz. ¿Listo? Una pregunta, es que estoy un poquito confundido, pero digamos ahí, digamos, no sé, para hallar a 1, 1. Entonces sería el valor del coeficiente de x por sí mismo, a 1, 2 sería el coeficiente de x por y así. Exacto, no, exacto. Y no es, o sea, el coeficiente de x por sí mismo es el de x al cuadrado, es decir, es el coeficiente que acompaña a x al cuadrado, ¿vale? Y digamos a2 algo, a2n sería el coeficiente de y a3n el coeficiente de z, ¿sí? Exacto, pero pues ese otro valor es importante porque es por quién se está multiplicando esa variable. ¿Listo? El profe podría subir un momentico y mostrarnos la matriz, por favor. Vale, ¿alguno ya encontró la forma? Si no la escribo yo. ¿Listo? Bueno, parece que no hay ninguna. Ah, bueno. Eh, no, no. Listo. Vamos a intentar encontrarla. ¿Listo? Entonces, la forma general es así, ¿no? A1, 1, A1, 2, A1, 3, porque son tres variables, A2, 2 y A3, 3. Y la matriz, aquí sería A2, 3.
Y la matriz es simétrica, entonces no vamos a escribir la otra parte porque ya sabemos que es un reflejo de la primera. ¿Listo? ¿Qué acompaña a 1, 1? Es decir, a x por x, es decir, que acompaña a x al cuadrado. ¿Qué elemento lo acompaña? 1. ¿Listo? Creo que ahí no hay dudas, entonces aquí sabemos que a 1. Listo. ¿Qué acompaña a x por y? Ah, bueno, aquí es un medio, ¿no? Esto es un medio de esto es un medio de esto y esto es un medio de esto. ¿Qué acompaña a x por y? No, 1 no, porque es que fíjense que x por y no está. Si x por y no está, ¿qué significa? ¿Qué coeficiente lo está acompañando? El cero, ¿cierto? Entonces esto sería un cero, porque un medio por cero también da cero. ¿Qué acompaña a 1, 3? Cero. ¿Qué acompaña a 2, 3? Es decir, a la multiplicación de y por z. Cero, ¿cierto? ¿Qué acompaña a 2, 2? 1, que es la multiplicación de y por y, que sería y al cuadrado, y que acompaña a z por z, o a 3, 3. Entonces, ¿qué matriz es esta? Es la matriz de identidad, ¿cierto? Entonces, por eso les decía que hay una forma rápida de escribirla sin tener que escribir la matriz. Simplemente escriban la identidad, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo para empezar a relacionarnos con esa forma de representar las matrices. Por ejemplo, si vamos a representar esta forma cuadrática. Profe, antes de que avance, ¿puedo volver a mostrarme un momentico lo de la matriz? Es que, Ahí, sí, ya. listo. Entonces, ¿cómo representarían esta matriz de acá? Fíjense que esta es en dos variables, ¿no? No, exacto, tamaño 2 por 2, pero la representación de Cristian es incorrecta. No se les olvide que lo que va por fuera de la diagonal es un medio de lo que acompaña a la variable. Entonces no sería 2, sino un medio de 2. Entonces, digamos, para este caso la representación sería esta. Esta sería la matriz que representa a esa forma cuadrática. Profe, una pregunta, en estos casos, X por Y es lo mismo que Y por X, ¿sí? Exacto, porque la matriz es simétrica. Y por eso se pone un medio de eso, ¿vale? Como la matriz es simétrica y se pone un medio, pues aquí va un medio de lo que multiplica x por y aquí va un medio de lo que multiplica y por x, pero pues es lo mismo, entonces va a estar el mismo valor y la suma de los dos pues va a dar el valor completo. Uno más uno pues daría 2, ¿vale? Listo. La última ya para continuar. Entonces representen esta. ¿Listo?
A ver, 201. No, no, Julie, es incorrecto. Fíjate que a X y Y sí lo acompaña un 2, un medio, uno, correcto. La de David Leonardo va bien. Esa sería la primera fila. Porque es un medio de lo que acompaña a XY y un medio de uno es un medio. ¿Listo? Profe, pero a uno no sería 4. No, no, no. Si no está así, es simplemente el 2, ¿vale? O sea, no es o sea, que el cuadrado solo está acompañando la X a menos que todo esté dentro de paréntesis. ¿Listo? No, sí, pero como dices que es la multiplicación del coeficiente por sí mismo. No, Ya, no, no. por dos. No, no. Yo dije que era el que acompañaba a X multiplicándose por X, no que fuera la multiplicación de ese. Es decir, es simplemente el 2. ¿Sí? Ah, Era para que, listo, para que entendieran que era el que acompañaba a X cuando se multiplica por sí mismo, pero el coeficiente es simplemente ese. ¿Listo? A ver, la fila uno, la fila 2, un medio, uno, sí, un medio, uno, que es el que acompañaría a, no, sería un medio menos uno, correcto, la que tiene Julie. Andrea es correcta. Y la última sería 2, sí, porque es simétrica, menos uno, sí, y uno, correcto. ¿Listo? Entonces ahí está una buena representación que es la que dio Cristian Camilo. ¿Listo? Listo. ¿Vale? Entonces, ya sabemos cómo se determina, se puede llegar de una forma cuadrática a una matriz y podemos también llegar de una matriz a una forma cuadrática. Es decir, si nos dan esta matriz, aquí tiene que haber uno, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos que la forma cuadrática que representa esta matriz es, ¿cierto? Claro, ¿cómo llegamos a esa representación en forma cuadrática de la matriz? No, sería 3 por 3. Ahí nos están diciendo que es 3 por 3, entonces son tres variables, pero eh, simplemente todo lo que tenga cero, todo lo que tenga z es igual a cero. ¿Listo? Profe, o sea, lo que creo que lo que se refieren es que sería 2x al cuadrado más 2xy, Ay, sí. porque el A11 Gracias, es gracias. 2. Sí, sí, sí. Tienes razón. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Sí, ahí falta un 2. ¿Listo? Entonces, así es como se representan las formas cuadráticas como matrices simétricas. Esto es importante, acuérdense, solo pueden ser matrices simétricas. ¿Listo? Solo eso vale para matrices simétricas. Solo las podemos representar como matrices simétricas. ¿Listo? Y toda matriz simétrica también tiene una forma cuadrática asociada. ¿Listo? Que sean simétricas es muy importante. ¿Vale? Entonces, profe, aquí ya. una pregunta, es pues como para aclaración, el tamaño de la matriz va a indicar el número de variables, ¿verdad? Exacto. El tamaño de la matriz es equivalente al número de variables que tiene la forma cuadrática. Así no aparezcan en la forma cuadrática como tal, porque sus coeficientes sean ceros, sabemos que depende de esas tres variables por el tamaño de la matriz. ¿Listo?
Entonces, de ahí podemos deducir este teorema. Bueno, este no lo vamos a demostrar porque es un poco complicado para, pues, para el nivel del curso, pero pues sí lo vamos a aplicar porque es muy útil. Entonces, el teorema nos dice que determinando la matriz A que representa una forma cuadrática, la forma cuadrática es definida positiva si y solo si todos los valores propios de A son positivos. Es definida negativa si y solo si todos los valores propios de A son negativos. Es semidefinida positiva si y solo si todos los valores propios de A son no negativos, es decir, son o positivos o el cero. Es semidefinida negativa si y solo si todos los valores propios de A son no positivos, es decir, son todos menores o iguales que cero. Y es indefinida si tiene valores con signos distintos, es decir, unos positivos y otros negativos. Entonces ya con este teorema eh, calcular, podemos mirar si una forma cuadrática es definida positiva o definida negativa sin necesidad de hacer tanto análisis, simplemente tenemos que calcular los valores propios, que pues es un proceso, digamos, complejo hasta cierto punto, pero pues afortunadamente sabemos hacerlo, ¿sí? Y de hecho hay muchos programas que lo hacen. Entonces ya tenemos una manera, digamos, más práctica de calcular valores propios, no, sino si una forma cuadrática es definida positiva o definida negativa. Miremos un ejemplo. Tomemos una que ya sepamos que es definida, semidefinida. Por ejemplo, tomemos esta de aquí. Entonces, la forma cuadrática que vamos a tomar es la representación de la matriz sería esta. Ah, esta era la semidefinida, entonces esta era de 3 variables, ¿no? Ay, sí, qué pena, muchachos, se me había olvidado subirlas ya ahorita las subo, ¿vale? Esta sería la forma cuadrática. Si sacamos los valores propios, pues sería -1 menos lambda 0 0 0 -1 menos lambda 0 0 0 menos lambda, ¿cierto? Y pues nosotros sabemos que si tenemos una matriz diagonal, su determinante es la multiplicación de los elementos en la diagonal. Entonces, ¿cuál sería el determinante de esta matriz? Pues la multiplicación de los elementos sería -1 menos lambda por -1 menos lambda, entonces sería -1 menos lambda al cuadrado por menos lambda. Y entonces, ¿qué valores propios tendría? Pues cuando una opción es que lambda sea igual a 0 y la otra opción es que -1 menos lambda sea igual a 0. Es decir, que lambda sea igual a -1, ¿cierto? Si lambda es igual a -1, pues el determinante también daría 0. Entonces ya tenemos los valores propios, que serían lambda 1 igual a 0, lambda 2 igual a -1 y lambda 3 igual a -1. Y nos damos cuenta que todos los valores propios son menores o iguales que 0. Por tanto, la forma cuadrática es semidefinida negativa porque tenemos el 0. Si este fuera un número negativo estricto, pues ya sabríamos que es definida negativa, pero como tenemos el 0 es semidefinida negativa. ¿Listo? Por Entonces una ya tenemos pregunta, una forma, ¿sí? ¿por qué, digamos, hay un lambda 2 y un lambda 3 con el mismo valor? ¿No se pondría solo uno? Sí, eso pueden poner solo uno, pueden poner los dos, pues no se les olvide que un polinomio de grado n, como este que es de grado 3 porque está multiplicándose al cuadrado y a la 1, un polinomio de grado n tiene n, n, n raíces, es decir, n valores donde da 0, pero algunos pueden ser repetidos. Entonces ahí yo puse el 2 y el 3 por lo que está, fíjense que está al cuadrado, entonces o sea, se vería de esta manera, -1 menos lambda
menos 1 menos lambda y menos lambda. Pues en realidad son 3, solo que 2 son el mismo. Pero pues pueden ponerlo o pueden no ponerlo por separado, pues da lo mismo, ¿vale? Lo importante es que pongan el menos 1, ¿no? Ah, ok, sí, sí, sí. Da, gracias. Listo. Entonces ya con el teorema, entonces podemos determinar que la forma cuadrática es semidefinida negativa. Y pues ya pueden aplicar eso para formas cuadráticas de otro tipo. Por ejemplo, entonces ya pueden determinar si esta forma cuadrática, mejor la escribo así, es definida positiva, definida negativa, semidefinida positiva o semidefinida negativa. Entonces, traten de hacerlo en un momento. ¿Listo? Ya en un momento les pregunto. Profe, la función, ¿cuántas variables tiene? Ah, sí, claro. Listo. Profe, perdón, una pregunta. Sí. Digamos que ahí quedaría en la fila uno 2 y 3 medios, y en la fila 2 3 medios y uno, ¿verdad? Pero ¿qué Ujú. pasa? Por lo que es simétrica, pero ¿qué pasa si aparte, digamos ahí, o sea, en la misma función, tuviera un más, no sé, más 2 yx, ¿sí? Ahí se tendrían que sumar, Exacto, sí, ¿sí? se suman y sería 5yx o Ya, xy. para que pueda ser simétrica, Para ¿sí? que, sí, exacto. Listo. Bueno, como queda poquito tiempo, voy a pasar a resolverla. ¿Listo? Entonces sería 2, 3 medios, 3 medios y uno, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es calcularle los valores propios, que es el determinante de 2 menos lambda, 3 medios y uno menos lambda, ¿cierto? Entonces sería eh, este por este menos este por este. Es decir, sería 2 menos lambda por uno menos lambda menos 9 cuartos, ¿cierto? 2 por uno da 2, sería 2 menos 2 por menos lambda y menos uno por y menos lambda por uno, entonces eso nos daría menos 3 lambda, ¿cierto? Y más lambda al cuadrado menos 9 cuartos. 9 cuartos, 2 es 8 cuartos, 8 cuartos menos 9 cuartos nos da un cuarto, entonces esto nos quedaría lambda al cuadrado menos 3 lambda menos un cuarto.
Y lo que tenemos que hacer es cuando este determinante es igual a 0. Pues esto es una cuadrática, entonces podemos saber que esto es igual a lambda igual a menos b, donde b es este, que sería 3, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 9, menos 4ac, es decir, la fórmula cuadrática, 4 por 1 por menos un cuarto, sobre 2a, que sería solo 2, ¿cierto? Esto sería igual a, lambda sería igual a 3 más o menos 9 menos, menos 4 por menos un cuarto da 1, entonces sería 9 más 1, entonces sería raíz de 10 sobre 2, ¿listo? Y raíz de 10 es mayor que 3. Entonces, si lo restamos, uno nos va a quedar negativo y el otro nos va a quedar positivo, ¿cierto? Porque 3 menos raíz de 10 es menor que 0. ¿Por qué sabemos que esto es menor que 0? Porque raíz de 9 es 3 y raíz de 10 es mayor que raíz de 9, entonces esto tiene que ser mayor que 3. ¿Listo? Entonces esto sería negativo, bueno, así también sería negativo, esto sería positivo, y entonces, ¿qué podríamos decir de la forma cuadrática? Que es indefinida, ¿cierto? Entonces ya tendríamos que la forma cuadrática, para este caso, es una forma cuadrática indefinida, ¿vale? Y listo, muchachos. Eso sería todo por la clase de hoy. Lo que pasa es que encontrar valores propios es muy difícil. Es muy, muy difícil por métodos analíticos e incluso por métodos computacionales es muy difícil. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar otra manera distinta a la de valores y vectores propios para encontrar la definición de las formas cuadráticas. ¿Listo? Eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Vale? Sí, ya ahorita lo subo. Qué pena, se me había olvidado por lo del quiz, estaba pendiente de eso, pero ya después de que se acabe la otra clase, subo tanto las notas como los quizzes, ¿vale? Listo. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Ah, no, miércoles, sí, hoy es lunes. Entonces nos vemos el miércoles, ¿listo? Hasta luego, muchachos, que tengan buen día.